Hola, muy buen día a todos. Soy John Jairo Soyo González, su profesor de competencias ciudadanas. Resido en la ciudad de Palmira y trabajo con la base de Palmira en la Escuela de Aviación INEC. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva modalidad que en la escuela estamos implementando, la modalidad de educación virtual. Una modalidad que aunque quizá para muchos sea nueva, en realidad no es complicada, requiere de mucho esfuerzo, requiere de una gran responsabilidad en el sentido de que cada uno es responsable de su formación. La educación virtual tiene esa característica del aprendizaje autónomo. Nosotros como maestros somos una guía, somos unos acompañantes y estamos dispuestos, y de mi parte dispuesto a que cualquier inquietud, cualquier dificultad, con todo el gusto, no dude en contactarme para poderle colaborar. Y en caso de que tenga la dificultad yo también, pues consultamos y salimos adelante con esto, ¿ok? Bueno, en el día de ayer se trabajó el concepto de competencias ciudadanas. Quise que hicieran una presentación, quise que a partir de una pregunta que se formuló pudiéramos hacer comentarios y que esos comentarios sirvieron para generar un primer debate y también saber un poco qué piensan ustedes, qué conciben ustedes de este tema de las competencias. Evidentemente las competencias ciudadanas no son innatas, se adquieren. Las vamos apropiando en la medida en que vamos viviendo. Como muchos de ustedes lo plantearon, en la familia es el primer núcleo en el que se desarrollan estas competencias, pero en la medida en que avanzamos a otros escenarios de socialización, como la escuela, ¿cierto? En nuestros grupos a los que pertenecemos, es probable que vamos fortaleciendo estas competencias, pero también puede pasar que no se fortalezcan y que no aparezcan o no se den en nosotros, ¿cierto? Porque, como lo leyeron, esas competencias tienen unos componentes, son unas habilidades cognitivas, son unas habilidades afectivas, son unas habilidades comunicativas que pues debo potenciarlas en mí. En ese sentido, hoy la idea es que ustedes puedan trabajar a partir de un texto que aborda los tipos y ejemplos de competencias. Quiero que lean muy detenidamente esto, que aparte de eso vean los ejemplos, porque vamos a hacer una actividad que les propongo en el muro del Classroom o en algún lugar de este Classroom, perdón. Y vamos a abordar, a entrar de lleno en el trabajo con los derechos humanos. Hoy, en este momentico, voy a hacer una muy breve conceptualización sobre lo que son los derechos humanos y su evolución histórica y cómo van a aparecer, ¿ok? Bien, cuando uno va a hablar de derechos humanos, cuando se pide a una persona que defina, venga, ¿usted qué entiende por derechos humanos? Por lo general, esta persona parece que sabe qué son los derechos humanos, pero no los puede definir. Porque son ese tipo de definiciones que parece que se quedaran como en lo abstracto y cuando yo lo pretendo traer aquí a mis palabras, cometo el error de definirlo con la misma palabra. Entonces, derechos humanos son derechos y pues obvio, ¿cierto? Uno dice, ah, claro, sí son derechos, pero ven, ¿qué es un derecho humano? Hay una definición que se maneja a nivel internacional y que Colombia la ha adoptado también desde el Ministerio Público, desde la Personería y la Defensoría, y es que los derechos humanos son unos atributos de dignidad de las personas, de las colectividades, de los pueblos, y que todos los estados deben estar eh, en condición de garantizarlos. Entonces, si entendemos atributos de dignidad, tenemos que entrar a decir, bueno, la dignidad, ¿qué es? ¿Cierto? La dignidad es una especie de estatus que tengo yo. Si yo soy nombrado director de la Escuela de Aviación, me dan una dignidad. Eso significa que por encima de mí, en la línea de coordinadores, de profesores, de estudiantes y demás, no hay nadie, solo estarían los dueños, a no ser que yo fuera el dueño, ¿cierto? Entonces, esa dignidad que se me da me hace tener ese estatus. En el caso de nosotros los seres humanos y con relación a los derechos humanos, significa que los derechos humanos son ese atributo se me da por ser digno, por ser humano. El ser humano es un estatus, pero eso es una concepción que no ha estado siempre, es una concepción que se ha ido construyendo. Y la construcción se va a dar
en un momento histórico. En la antigüedad, tú no encuentras en la bibliografía algo relativo exclusivo a los derechos humanos, o sea, a los derechos de los pueblos, no. Uno pudiera pensar que los derechos en la antigüedad, y cuando hablo de la antigüedad, pues vamos a hablar de civilizaciones como el antiguo Egipto, como Mesopotamia, China, India, quizá estos pueblos o grandes culturas como la griega, la romana, los fenicios, el pueblo hebreo. Los derechos estaban relegados a quienes ostentaban el poder, ¿cierto? Entonces al emperador, a los reyes, a los patriarcas, estos ostentaban el poder y tenían el derecho de mandar. El resto del pueblo tenía el derecho de obedecer. Es decir, había una cantidad de deberes que había que cumplir, bien sea con Dios, con el monarca, en fin, pero no había una relación entre deber y derecho. El derecho no aparecía por allí. Si avanzamos en la historia, vamos a encontrar que hay una época en Europa occidental que se va a llamar el feudalismo, la Edad Media. 1000 años, ¿cierto? Siglo V más o menos después de Cristo, hasta el siglo XV después de Cristo, donde la Iglesia Católica va a ser una institución muy poderosa, que va a estar unida a las monarquías, y entonces se va a fortalecer esa idea de que el monarca es quien tiene todo el poder. Y ese es un poder dado por Dios. Quiere decir que por encima del monarca solo está Dios. Dios tiene unos atributos que se le han asignado como ser bueno, justo, sabio, poderoso, principio, fin de todas las cosas, etc., todo lo que usted quiera. Por lo tanto, si el poder del monarca viene de Dios, pues sencillamente el monarca tiene también esos atributos y está dado por Dios. O sea que el monarca manda. Y la clase noble está hecha para mandar. La iglesia va a estar ahí también. Después vienen los que están nacidos para pelear, porque así lo dice Dios. Y está una gran base en esa pirámide, que es el pueblo, que está hecho para trabajar. Nació para trabajar, pero es un designio divino. Entonces, si tenemos así una sociedad feudal, donde una sociedad que no es muy alfabetizada, significa que solo le cree o hace o entiende que lo único verdadero es lo que dice la iglesia, lo que dicen quizás sus monarcas, y van a aceptarlo. Van a aceptar que es un designio de Dios y que además hay una promesa, ¿no? La promesa de que cuando te mueras en otra vida vas a disfrutar todo lo que no pudiste disfrutar si fuiste bueno. Ese es un papayazo muy bravo, muy bueno para las monarquías absolutistas, donde el poder estaba concentrado en el rey. Esto va a cambiar al final de la Edad Media, cuando aparece la burguesía, un grupo de nuevos comerciantes que al ir en contacto con Oriente Próximo, ¿cierto? Van a empezar a traer productos de allá, productos que van a empezar a ofrecer inicialmente pues a la nobleza, a manera de comercio, y va a empezar a tener más poder el dinero. La moneda no circulaba en la Edad Media porque la economía en la Edad Media era de autosubsistencia. Es decir, un campesino lo que hacía era que sembraba lo que se iba a comer él, pero lo que también tenía que darle de ahí al señor vasallo, al que el rey le había dado esa tierra, y tenía que de ahí sacar trabajo y darle al señor feudal. Entonces imagine usted, ¿qué pasaba con un comerciante ahí? Pues un comerciante fracasaba, ¿sí o no? No, yo te fío, bueno, te fío, ¿y cuándo me pagas? Porque es que no hay cómo. Ahí lo importante es sobrevivir. Pero estos nuevos burgueses van a empezar a darle un valor ¿a qué? Al dinero. Entonces el dinero va a empezar a volverse poderoso, la tierra va a dejar de tener ese valor preponderante, pero hay un problema, y es que el poder político sigue estando en manos de los monarcas. Y ahora los burgueses tienen poder económico, pero resulta que yo tengo poder económico, necesito tener el otro, que es el poder político, porque el poder político me permite tomar medidas hacia lo económico, que me pueden favorecer a mí. Es así como los burgueses van a empezar a idearse una serie de estrategias para poder acceder al poder político, pero se dan cuenta que la única manera va a ser tumbando la monarquía. Y entonces los burgueses van a empezar a hablar de unos valores como el valor de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Y van a empezar a mover este discurso al punto de que utilizan al pueblo para que el pueblo se revolucione.
La revolución significa tumbar las estructuras que sostienen todo un engranaje, toda una sociedad. Entonces, cuando hay esta es la sociedad y hay una revolución, estas son las bases de esa sociedad. Cuando hay una revolución, esto se cae. Y esto pues se cae. Entonces hay que empezar a edificar algo nuevo. Eso es una revolución. Una reforma conserva la estructura y se hacen modificaciones acá. ¿Ok? Pero la estructura sigue. La Revolución Francesa lo que hace es que tumba lo que había, o sea, acaba con el régimen absolutista, ese donde el rey tenía todo el poder y el poder venía de Dios. Y ellos van a decir, no señor, señor rey, por encima de usted está la Constitución. ¿Y la Constitución quién la va a hacer? ¿Quién la va a construir? El pueblo. Por lo tanto, nosotros, el pueblo que hacemos la Constitución, le delegamos a usted el poder, pero usted tiene que hacer lo que la Constitución dice. Y si no lo haces, entonces tenemos el derecho, porque nosotros te elegimos libremente, de tumbarte. Juan Jacobo Rousseau va a plantear eso como el contrato social. El contrato entre un gobernante y su pueblo está mediado por la Constitución. Le da el derecho de elegirlo, pero también le da el derecho de derrocarlo. Entonces mire que aquí empieza a manejarse ya un discurso de derechos. Los burgueses van a sacar un documento que va a ser la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, o la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el primer derecho que va a aparecer ahí, ¿cuál va a ser? La libertad, porque ellos necesitaban libertad. ¿Para qué? Para comercializar sus productos. Yo comercializo, amplío mi capital. Esa es la idea. Entonces ahora las monarquías ya no van a ser absolutas. Ya por encima del rey no va a estar Dios. No, a Dios dejémoslo quieto allá. Dios que cumpla su función, o Dios es Dios, pero no lo metamos en este cuento, porque es que la Constitución está por encima de todos, incluso del rey y del gobernante. Entonces miren cómo ustedes, estos burgueses, van a instaurar a través de la Revolución Francesa, con apoyo del pueblo, un nuevo modelo de sociedad. Una sociedad en la cual va a haber una constitución y van a haber unos derechos que tienen que ser respetados, ¿sí? Pero ellos se amarran eso, ¿no? Dicen, el Estado no se puede meter en la economía de los pueblos. O sea que yo puedo comercializar libremente porque es mi derecho, yo soy libre y además soy igual, todos somos iguales. Efectivamente esa igualdad en ese momento era un sofisma, algunos podrán decir que hoy también, porque pues en la igualdad todos pueden competir, pero sabemos que hay unos que están en mejores condiciones de competir que otros, ¿cierto? Pero quiero llegar al punto de que gracias a este movimiento de la burguesía van a aparecer los derechos del hombre y del ciudadano. Y hablamos hoy de derechos, ¿ok? Me adelanto un poco para las próximas sesiones, y es que esos derechos que van a nacer ahí en ese momento van a ser derechos llamados de primera generación, porque son los primeros que van a nacer. En ese sentido, quiero hacer énfasis en que los derechos son una construcción. Los pueblos han ido entendiendo que hay unas condiciones vitales para poder vivir y que no pueden estar los gobernantes subyugando y pasando por encima de eso, porque es que somos dignos, somos seres humanos y por ser humanos tenemos derechos. ¿Ok? Ese contexto histórico es del siglo XVIII. Antes de Francia ya Estados Unidos, o lo que hoy llamamos Estados Unidos, las 13 colonias se habían independizado también de Inglaterra bajo estos principios, y eso les sirve de aliciente a los franceses para que ellos digan, bueno, caramba, si estos acá lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Y en la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano les va a servir también a la Nueva Granada para que inicie y América Latina para que inicie un proceso de independencia. ¿De quién? De España, ¿cierto? Antonio Nariño trae los derechos del hombre y del ciudadano, los traduce, los publica en su periódico. Recuerden que Nariño y muchos otros, de Bolívar, eran criollos, hijos de españoles nacidos en América, que estaban discriminados. Aquí los españoles puros le hacían bullying a ellos, es decir, usted nació aquí, usted es impuro. ¿Y por qué? Si mi papá y mi mamá es española, pues porque naciste aquí. Y resulta que ellos también van a sentir un resentimiento y van a querer independizarse de España. Bueno, chicos, entonces este comprimido pues, que he hecho acá, la idea es que ustedes, con esto que se ha planteado y con otras cosas que usted pueda leer y consultar, desarrolla la actividad que también te tengo planteada allí sobre derechos